Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 284, correspondiente al día 18 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 483 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a una paciente, mujer de 35 años, quien habiendo cumplido el periodo clínico de la infección ha obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 277. Total de casos recuperados, 211. Casos activos, 40. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados a la fecha, 33.840 con un 0.82% de positividad. 4. Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 66. Casos activos, 1. Personas en cuarentena en Clorinda, 61. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 714. Control en la vía pública, 7.153 personas y 5.270 vehículos. Infracciones, 99 vehículos por restricción de circulación y patente y 382 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 5. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1, más 2 contactos en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 2. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. En el día de hoy tienen programado su ingreso 32 personas y otras 62 tienen pendiente la reprogramación de su ingreso hasta lograr el alta médica por haber obtenido un PCR positivo previo. A la fecha ingresaron efectivamente a la provincia 10.784 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.353 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 13.378 personas. 7. Con provincianos. Amar al prójimo como a uno mismo significa esforzarse por construir un mundo donde todos tengan acceso a los bienes de la tierra y a la posibilidad de realizarse como personas y como familias, donde se garanticen los derechos fundamentales y la dignidad de todos. Estas son las palabras expresadas hoy por el Papa Francisco en conmemoración del Día Internacional del Migrante. Son también las ideas fundantes de nuestro modelo de provincia, pues se arraigan en los valores que hemos recibido como formoseños y formoseñas en el seno de nuestras familias y en nuestra comunidad. Por encima de los intereses particulares, debemos poner todo el esfuerzo en aras del bien común, para así seguir superando juntos las adversidades que nos presenta hoy esta pandemia que asola el mundo. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa
no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 284 del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19. El aspecto económico no es menor en nuestras vidas, con mayor razón aún en esta situación de crisis a la que el mundo fue arrojado por esta pandemia. Al respecto, con la información oportuna, precisa y veraz, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de ayer ocurrieron dos hechos importantes relacionados con la posibilidad de acercar a la mesa navideña de los formoseños productos de calidad y a precios más bajos que los que normalmente estos tienen en las góndolas. Al mediodía realizamos un Zoom, porque es la forma que tiene esta nueva normalidad de relacionarnos, con más de 30 entre supermercadistas, las cámaras que los nuclean. Allí ustedes ven el presidente de la Federación Económica, también el presidente de la CAPIMEF, el representante del Banco de Formosa, representantes de distintas cámaras del interior de la provincia, la presidenta también de la Cámara de Mujeres Empresarias. Bueno, entre todos era para sellar un acuerdo que permitiera una canasta de precios acordados formoseños de fin de año, como lo venimos haciendo tradicionalmente todos los años. Por supuesto que días previos se realizaron trabajos de intercambio de precios, de cantidades, de cómo iba a ser, pero siempre es normal, después de ese intercambio de opiniones, terminar en un listado único. Así se lo ha hecho porque la canasta formoseña tiene la particularidad de tener alimentos muy propios de nuestra idiosincrasia gastronómica. Es decir, en una canasta navideña, por ejemplo, que se realiza en la capital federal, nunca se les va a ocurrir poner harina de maíz. Y nosotros sabemos que es el ingrediente fundamental de la sopa paraguaya, así que tiene que estar. Bueno, la canasta navideña hemos acordado 15 productos, una sidra, un pan dulce, un budín, garrapiñada, turrón, queso cremoso, harina de maíz, 6 huevos, 1 litro de vino, gaseosa, choclo o arvejas, 1 litro de leche, mayonesa, asado, falda y un aceite de 900 centímetros cúbicos. Puede cambiar la marca del producto de un negocio a otro, pero toda esta canasta tiene un precio final en todos los negocios de 1.500 pesos. 1.500 pesos en todos los comercios de la capital y 1.550 pesos en el interior. Ayer 72 locales comerciales de toda la provincia ya estaban adheridos y se van a continuar adhiriendo entre el día de hoy y, por supuesto, los primeros días de la semana próxima. La compra que ustedes realicen con la tarjeta del Banco de Formosa va a ser en 3 cuotas sin interés. Este es el aporte del banco y también tiene un aporte para los negocios que aceptaran esta promoción. El Banco de Formosa les va a acreditar en un plazo reducido de tiempo, más reducido y con una tasa de interés menor que cualquier financiación de una tarjeta de crédito de las de plaza. La señalética de la izquierda es la que van a ver en góndola con estos productos de precios acordados, que al final le vamos a mostrar algunas que ya están colocadas. En el día de la tarde de ayer realizamos también una reunión con quienes en nuestra provincia, que en este caso son 2 empresas nada más, van a realizar la venta de los cortes cárnicos, estos que fue un convenio del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional acordó con un consorcio de frigoríficos exportadores que se llama Consorcio ABC. Este consorcio nuclea frigoríficos muy grandes que tienen el 92% del total de las exportaciones de carne de la Argentina. Y en el mercado interno tienen aproximadamente el 30%
proveen al mercado interno. Bueno, ellos han acordado una cantidad de toneladas de carne, luego nos dan un cupo por provincia, por supuesto que hubiéramos deseado que hubiera sido más grande, pero tenemos un cupo por provincia que en este caso, allí están los 2 gerentes de las firmas que van a recibir estos cortes. Changomás y aquí el representante, la empresa local, que es la representante de Friar. Los cortes son matambre, vacío y asado, ya vamos a ver los precios, y lo que en la mesa está delante es una promoción de una de las firmas que pone a disposición de todos los formoseños con precios bajados un 10, un 15, yo dice hasta un 20% del precio de góndola. Pero el acuerdo de precios del Gobierno Nacional es el kilo de costilla a 349 pesos, el kilo de vacío de novillo a 459 pesos y el kilo de matambre a 479 pesos. Esto van a vender en ambas firmas, que son los canales de comercialización, repito, de este consorcio de frigoríficos. Este consorcio de frigoríficos que acordó con el Gobierno Nacional a través de sus propios negocios, en algunos casos, aquí tenemos 2 firmas, es las que van a vender la cantidad que le asignaron a la provincia de Formosa. En el día de hoy se van a sortear 114 lotes de lo que llamamos procrear, que es el terreno más el crédito hipotecario. Y aquí queremos hacer una brevísima historia. En el año 2014, 2015, la provincia puso a disposición del Banco Hipotecario de la Nación y este adquiere, a través del fideicomiso creado al efecto, 494 terrenos. ¿Por qué hizo esto la provincia? ¿Por qué decidió el gobernador colocar terrenos a disposición del Banco Hipotecario? Porque resulta que cuando salieron los créditos Procrear, es decir, que tenías el crédito para hacerte la casa y podías comprarte el terreno, resulta que los terrenos, el precio subió a las nubes y muchos terrenos no había tampoco. Y los pocos que había, y aquellos que estaban en situaciones privilegiadas, eran carísimos. Por lo tanto, el gobernador decide conformar un banco de terrenos, la provincia adquiere un lote rural a una empresa privada que era la propietaria, lo subdividimos y nos adquiere el Banco Hipotecario los primeros 494 terrenos. ¿Cómo siguió la historia? 155 créditos acordados, familias formoseñas pudieron realizar su casa. Esos 155 créditos originarios que salieron allá en el 2015 eran reajustados por el índice de aumento de sueldo. Llega luego el año 16, 17, 18, donde cambian la fórmula y transforman los créditos hipotecarios que se ajustaban por índice de sueldo al ajuste por los UVA. Ustedes saben que esta unidad de valor, que ya nos hemos referido, cómo se liquida, era que te ajustaban no solamente el monto del crédito, sino también la cuota que pagabas por inflación, lo cual tornó impagables los créditos e inaccesibles para toda persona que tenga un ingreso normal o medio normal. Y en el año 2019, allá en septiembre, previo a las elecciones o en el medio, se realiza un sorteo desde el Banco Hipotecario de 225 lotes, solamente lotes. Sortearon los lotes, les mandaron un correo electrónico allá por el mes de octubre o noviembre que habían sido adjudicatarios del lote. No se concretó absolutamente, no se formalizó esta entrega. Bueno, comenzamos a gestionar a comienzo de años, el gobernador solicita al Banco Hipotecario nuevamente que esos formoseños tengan la oportunidad no solamente del lote, sino del crédito para hacer la casa. Porque si tenía solamente el lote,
no tenía posibilidad de construir la vivienda. Bueno, logramos eso, que aquellos adjudicatarios se formalice la adjudicación y aquellos 225 adjudicatarios puedan construir su vivienda con un índice de actualización que se llama hogar, que da preponderancia total a la canasta de aumento de sueldo. Entonces, de los 494 lotes que oportunamente la provincia había cedido al Banco Hipotecario, recuerden, 155 construyeron, 225 se le adjudicó el lote con el crédito para construir la vivienda y queda un remanente de 114 que hoy se sortean en vivo en la TV pública sobre 1.200 inscriptos. O sea, tenemos 1.200 inscriptos en Formosa para este sorteo que se realiza hoy a las 17 horas por la televisión pública. Eso queríamos informar para que quienes se han inscrito, bueno, presten atención a este sorteo, que va a ser transmitido en vivo por la televisión. Y llegamos así a una situación muy preocupante para este Consejo. Ustedes saben que fuimos sector por sector de la economía formoseña, hablando, charlando, discutiendo, pero fundamentalmente firmando protocolos de cómo la actividad en esta nueva normalidad de la pandemia debía desarrollarse en nuestra provincia. Uno de ellos, en su momento, fue con esta Asociación de Hotelería y Gastronomía. Asociación en la cual nos íbamos a reunir la semana pasada, esto es anecdótico, pasamos ayer, se había acordado la mañana hacerlo en el día de hoy, pero bueno, nos desayunamos con lo siguiente. El presidente de la filial Formosa de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina comunica que los propietarios de unos 60 bares y restaurantes de la ciudad decidieron que desde el martes 22 regresan a la modalidad de trabajo que tenían antes de las restricciones por la cuarentena, aún a pesar de posibles sanciones y clausura de sus locales. Deciden extender los días de atención al público a toda la semana con el criterio de que cada local decida en qué horario o turno abrirá sus puertas para trabajar. Esta resolución de hoteleros y gastronómicos nos parece inadmisible. Que un sector de la economía formoseña decida volver a trabajar como antes de la pandemia, en la Formosa de hoy, en la Argentina de hoy y en el mundo de hoy, nos parece algo inadmisible, repito. Como también nos parece inadmisible que quien firma un protocolo que ha elaborado previamente, en forma consensuada, nos diga que va a cumplir, si son 10 puntos del protocolo, no, yo voy a cumplir 5, los otros 5 no. También eso nos parece que no puede ser. Por lo tanto, llamamos a la reflexión a esta federación empresaria con la cual veníamos manteniendo la posibilidad de un diálogo. Por supuesto que a partir de esta resolución es imposible que se pueda dar, de que volver a modalidades del trabajo anteriores a la cuarentena, como si ya pasó la pandemia, acá no hay absolutamente nada, en otras provincias, en la costa, por aquí, por allá, nos parece que eso no es aceptable en nuestra provincia. La mayoría de los formoseños han hecho esfuerzos, muchísimos esfuerzos, para poder tener la situación del estatus sanitario que tenemos hoy. Y este Consejo va a hacer cumplir los protocolos sanitarios en defensa de la salud de todos los formoseños. No lo duden en absoluto. Este sector en particular ha incumplido en los 2 últimos fines de semana con el cumplimiento en muchos de sus locales del protocolo establecido. Advertencia que en este segmento informativo han realizado ustedes, los periodistas de los medios de difusión. Y acordamos con ustedes de que sí,
ha habido un relajamiento en el cumplimiento de las medidas del protocolo. Eso también íbamos a plantear en la reunión que lamentablemente no se puede realizar en estas condiciones. El cumplimiento. Pero esto, señores, de que ustedes deciden en forma unilateral, repito, una federación que representa a la hotelería y a la gastronomía de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que no van a cumplir ningún protocolo sanitario y que vuelven su actividad anterior a la cuarentena, les repito, es para este Consejo inadmisible y no nos va a temblar la mano para hacer cumplir dentro de la ley y como corresponde los protocolos vigentes en salvaguarda de la salud de 640.000 formoseños. Para despedirnos, es una foto que nos están mandando en la mañana de hoy. Son distintos locales comerciales de nuestra ciudad donde ya están colocando las señales éticas de este acuerdo que hemos hecho con el comercio de toda nuestra provincia para poder llevar una canasta navideña de precios accesibles, les repito también, con la colaboración y el aporte del Banco de Formosa, de poder comprar tu canasta navideña en 3 cuotas sin interés. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Muchas gracias, doctor. Como nos importa y mucho el estado sanitario de la provincia, nos importa mucho más también el estado de salud de las personas que están cursando la enfermedad de nuestro Hospital Interdistrital Evita. Al respecto, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte diario de salud. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, después que esta persona deje el hospital, la alta que tenemos, que se tiene que transcurrir el día de hoy, quedarían 40 personas o quedan 40 personas internadas todavía. Esperemos que aparezcan otras altas pronto en el transcurso de la semana. De estas 40 personas, hay 4 que tienen sintomatología leve, son síntomas que pueden ser manejables sin mayores complicaciones, tiene un poco de dolor de cabeza y algunas personas, otros que tienen pérdida del olfato y del gusto, que es la anosmia y la disgeusia, como se le dice científicamente. Así que están bien manejados, sus laboratorios están también dentro de todos de los parámetros, siempre dentro del contexto del coronavirus, pero por ahora ningún paciente ha evolucionado desfavorablemente, ninguno requiere asistencia respiratoria mecánica, por lo tanto no está en terapia intensiva ni tampoco tienen la necesidad de aporte de oxígeno. Así que están estables, controlados con sus enfermedades de base, aquellos que tengan hipertensión, se controla la hipertensión, aquel que tiene diabetes, se controla la diabetes. Y de los 5 niños que están internados están controlados, por supuesto, como siempre decimos, por los pediatras, tanto del Hospital de Alta Complejidad como del Hospital de la Madre del Niño, que trabajan en conjunto con los médicos del Hospital Interdistrital Evita. Así que están todos muy bien, esperando que vengan más altas y menos nuevos ingresos. Gracias. Gracias, doctor. Hay un aspecto que durante todo este tiempo lo hemos venido mencionando, pero era hora de que podamos profundizarlo para que todos y todas conozcamos un aspecto del trabajo diario que se viene haciendo en los centros de alojamiento preventivo, que es muy importante y que está referido a lo que es la apoyatura, el acompañamiento y la contención de las personas que están alojadas en nuestro centro de alojamiento preventivo desde la perspectiva de la salud mental. Al respecto, uno de los responsables de esta tarea, junto con un equipo interdisciplinario que están todos los organismos del Estado acompañando, el psicólogo responsable del Instituto IAPA, Marcelo Cremis, nos contará esta tarea. Doctor. Muchas gracias, buenos días. Bueno, es cierto
que una de las medidas centrales que forman parte de las políticas sanitarias del gobierno de la provincia de Formosa para afrontar esta situación de pandemia ha sido la implementación del sistema de ingreso, del programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia, y con ello la creación de los centros de aislamiento preventivo. Desde el mes de abril de este año, que comienza a implementarse este dispositivo que se constituye en una fenomenal barrera para frenar, ¿no es cierto?, la epidemia, y que ha demostrado su efectividad. Por eso la situación tan favorable que tenemos en nuestra provincia. Y esto implica, ¿no es cierto?, que, como todos sabemos, las personas al ingresar a la provincia tengan que transitar por un periodo que comúnmente se llama de cuarentena. En realidad, en principio es un periodo de 14 días de aislamiento, donde esas personas son asistidas integralmente en todas sus necesidades, no solamente son alojadas allí, la alimentación, los cuidados médicos, en fin, las distintas necesidades. También, como bien decía el doctor González, el aspecto de la salud mental. Sabemos que la salud mental es una parte muy importante de nuestra salud y que también requiere nuestra atención, y es por ello, desde la puesta en funcionamiento de este dispositivo, de este programa de ingreso ordenado y administrado, también se constituyeron equipos interdisciplinarios, ya sea del Ministerio de Gobierno, por supuesto los equipos de salud mental del Ministerio de Desarrollo Humano, del CETIC, del Ministerio de Cultura y Educación, y el Instituto IAPA, para atender a aquellas personas que específicamente afectadas por consumos problemáticos y adicciones, que en el contexto de este aislamiento preventivo comenzaron a manifestar sintomatologías de lo que comúnmente se llama síndrome de abstinencia. En todos estos meses de trabajo, más de 6.300 atenciones se brindaron desde todos los organismos de la provincia que estamos trabajando para la atención de la salud mental y la contención psicológica de las personas en aislamiento. Sabemos que la situación de aislamiento, la situación de la cuarentena, es una situación muy especial que requiere de todo un proceso de adaptación que a veces, y al principio sobre todo, es dificultoso, es decir, que genera un poco de estrés, un poco de angustia y se manifiesta con síntomas de ansiedad. Esto es normal en todas las personas que ingresan generalmente a este sistema de aislamiento preventivo. En las primeras 24 o 48 horas es un tiempo de adaptación a esta nueva situación. Una nueva situación con personas nuevas, con personas que no estaba habituada esa persona a convivir. Y además a esto sumado una expectativa que genera angustia, que es la expectativa de saber qué va a pasar, porque hay todo un proceso de evaluación epidemiológico, ¿no es cierto?, con los PCR que se realizan, es decir, todos los análisis para determinar que esa persona tiene o no, ¿no es cierto?, el coronavirus. Entonces, esa situación de expectativa genera angustia, es normal que así sea, y siempre está entonces, y sobre todo hacia el final del tiempo de la cuarentena, con el último hisopado, con el último test, esa angustia y esa ansiedad se incrementa. Entonces tenemos dos momentos al ingreso, ese periodo de 24 o 48 horas de adaptación a la situación nueva, y hacia el final, cuando la expectativa ante los resultados de los últimos análisis. Esto, la mayoría de las personas lo transitan normalmente con esta carga de angustia, con estas manifestaciones de ansiedad, pero sin requerir ningún tipo de acompañamiento profesional específico, sino que naturalmente se van adecuando y van sobrellevando esta situación. Pero sí hay algunas personas que, por sus características personales, que son más susceptibles a esta situación y que sí requieren ese acompañamiento, esa contención especializada. A partir del fallo de la Suprema Corte y, bueno, la necesidad de que miles de personas ingresen a nuestro territorio en un plazo de tiempo muy breve, todos estos esfuerzos que se
vienen realizando de los distintos organismos debieron también potenciarse, y a esto se sumaron también voluntarios, militantes de la salud y la vida, profesionales de la salud mental, para sumarse a esta tarea tan importante. Desde entonces, en este periodo, desde el 25 de noviembre hasta el 14 de diciembre, que fueron el plazo para el ingreso masivo indicado por la Corte, se asistieron a 102 personas a través de, en forma presencial y en forma telefónica. En total fueron 455 atenciones telefónicas, 39 atenciones presenciales. Y de esas 102 personas, solamente 7 de ellas requirieron un tratamiento psicofarmacológico, es una atención psiquiátrica a través de medicamentos generalmente ansiolíticos para poder sobrellevar mejor esa situación. Y de esas 7 personas, 4 de ellas ya venían con tratamientos psiquiátricos previos, es decir, ya tenían una medicación previamente indicada por distintas problemáticas de salud. Un aspecto muy importante es que durante ese tiempo ninguna persona debió ser hospitalizada ni internada por problemas de salud mental, es decir, que con esta contención a través de los profesionales médicos, psicólogos, trabajadores sociales y auxiliares, se pudo lograr una contención suficiente para estas personas. Los diagnósticos más frecuentes que aparecieron son los que están viendo allí en la pantalla: los trastornos de ansiedad y de angustia. La angustia es un dato subjetivo, es decir, una persona se siente angustiada, y la ansiedad es una manifestación objetiva de esa angustia, es decir, la persona está inquieta, la persona padece insomnio, distintas formas de manifestación de ese estado de angustia, que, como decíamos, es causada la angustia por la situación de expectativa que genera la situación normal en la que se encuentra. Trastornos del sueño en menor medida y, como mencionaba anteriormente, síndrome de abstinencia por personas con adicción al alcohol o algunas otras drogas que manifestaron ahí su malestar. Ataques de pánico. Los ataques de pánico son una forma de la angustia muy exacerbada y que no está ligada a una idea o una representación en particular. La persona desconoce por qué está angustiada y la emergencia de esa angustia de una forma desbordante. Y las situaciones de duelo. Las situaciones de duelo siempre son ante pérdidas. Muchas personas que han ingresado a la provincia lo han hecho para asistir a familiares con enfermedades graves o enfermedades terminales, o incluso que ya han fallecido y que entonces están transitando por el proceso de duelo, y que eso también fue acompañado y es acompañado, pues toda esta tarea continúa por los profesionales y técnicos. Esto para comentar entonces cómo se viene trabajando en este acompañamiento, en esta situación tan especial, y que aquellas personas que están en este momento, no solamente las que están en el centro de aislamiento, porque hay personas que por la situación misma de la pandemia también se sienten angustiadas, se sienten temerosas, siempre recurrir a los profesionales, a los especialistas de salud mental, vencer los prejuicios que muchas veces existen todavía, para poder recibir la ayuda correspondiente. Y sobre todo, comprender el sentido que tienen estas medidas cuando una persona está en un centro de aislamiento durante el tiempo que sea necesario, que esto tiene un sentido y que el sentido es el cuidado. En la medida en que dimensionamos, que podemos captar el significado, ¿no es cierto?, de todo esto, es que esa angustia y esa ansiedad entonces puede ser sobrellevada de una mejor manera. Muchas gracias, doctor. Ciertamente una labor poco conocida, pero relevante en todo este trabajo que se viene realizando de una manera integral para brindarle a todos la mejor atención. Hay un aspecto muy importante en esta
situación de pandemia en la que estamos, que es la percepción de la misma por parte de la población. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Rovero Bruno, nos brindará la misma. Doctor. Reiteramos de que el producto de esta pandemia no es el virus en sí, o sea, no es el coronavirus, es cómo se transmite, cómo se ha propagado, cómo se sigue dando este aumento de casos de esta segunda ola que está apareciendo en los países del norte, inclusive en algunos países de Sudamérica, y donde ya tenemos que estar pensando de que vamos a tener sí o sí una segunda ola. Pero, ¿cuál es la causa entonces de la pandemia? ¿Cuál es la causa de esta segunda ola? Es el comportamiento humano, son las conductas, fundamentalmente a través de las cuales nosotros nos predisponemos a aumentar la cantidad de contagios. Es cierto, y también es resultado de esta segunda ola, el relajamiento que existe. El relajamiento que existe en las condiciones de vida, que queremos volver a una normalidad pensando que la pandemia ya pasó. Y la pandemia no pasó, la pandemia sigue estando presente, el virus se sigue transmitiendo, la vacuna todavía es una promesa futura y ojalá que sea real en poco tiempo, pero todavía hoy no tenemos otra medida de prevención que no sean las que volvemos a reiterar desde el principio y vez tras vez, que es el distanciamiento social de 2 metros, que es el usar correctamente los barbijos, que es el frecuente lavado de manos, que es evitar las reuniones en lugares donde hay muchas personas y fundamentalmente lugares cerrados. Siguen siendo hoy las únicas vacunas efectivas, porque son efectivas y las cumplimos, para poder frenar esta transmisión de coronavirus. Pero este comportamiento de cada uno de nosotros responde a cómo vemos la realidad, cómo la percibimos. ¿Qué es la percepción? Es el estímulo que nos ingresa a través de los sentidos, a través de lo que vemos, de la vista, de lo que escuchamos, fundamentalmente, y creamos con esa una imagen de la realidad. Y muchos no estamos viendo, por un lado, la realidad, que es la cantidad de casos que están apareciendo, la cantidad de muertos que sigue habiendo, y naturalizamos una situación como que esto, bueno, va a seguir pasando. Y muchas veces nos preguntamos o pensamos que a mí no me va a pasar. ¿Cuánto hemos pensado que nunca vamos a tener un accidente, que nunca nos va a pasar? ¿Por qué nos va a pasar a nosotros? Y cuando nos pase, nos lamentamos y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Entonces, estas conductas que nos obligan a reflexionar, porque la pandemia tiene un origen que sí, que es el virus, pero ¿cómo se transmite? A través del comportamiento humano, con la facilidad que tiene el virus de transmitirse. La única manera que tenemos que frenarnos es cambiar nuestro comportamiento y nuestra conducta, hasta que llegue una solución que podrá ser la vacuna, porque tampoco hay una curación, no hay un tratamiento efectivo después de casi un año de esta pandemia. No hay un tratamiento, un antibiótico, un antiviral que sea efectivo. Entonces, dejamos librado a la evolución natural de la enfermedad de acuerdo a quien la padezca. Y en esto no podemos hacer más nada de ayudar, aportar los cuidados que se hacen, esta terapéutica que estamos también protocolizando con el uso del plasma de los convalecientes, pero todo esto es hacer algo entre la nada que existe para el tratamiento. Entonces, volvemos a insistir. Por un lado, ¿quiénes influyen más en nuestra manera de ver las cosas y percibir una realidad? Los medios de comunicación. Realmente, fundamentalmente en esto, el que tiene encendido un televisor, y más si ve lógicamente canales de Buenos Aires, ve una realidad donde ya dan poca importancia, como dijimos, a los muertos, ya ni los cuentan, no cuentan el nombre y el apellido porque ya son muchos. Entonces, la información que recibimos muchas veces de los canales de comunicación, en este caso televisivos, donde ya no se preocupan, hablan quizá de otras frivolidades y no realmente de lo que es esencial en esta pandemia, que es salvar vidas. ¿Qué otra cosa más importante hay en una pandemia que no sea salvar vidas? ¿Qué es más importante que eso? Entonces, nos influencian los medios de comunicación, los medios periodísticos también, gráficos, radiales.
y eso hace que minimicemos la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, hubo una encuesta ya por abril que hizo la UNICEF en hogares de adolescentes y niñas, donde preguntaba fundamentalmente a los adolescentes, porque este es un tema que por ahí también es importante resaltarlo, por ahí los jóvenes, los adolescentes no se dan cuenta de esta situación. Y en ese momento le preguntaban si las medidas de distanciamiento, se hizo en varias regiones, de AMBA, de CABA, regiones del NEA, del NOA, se distribuyó por regiones una encuesta, y en esta le preguntaban a los adolescentes qué pensaban del distanciamiento, estamos hablando de abril, del distanciamiento como una medida de prevención a la propagación del virus. El 99% tenía una opinión positiva en ese momento, el 99%. Ahora, cuando preguntaban si pensaban que las personas del barrio estaban cumpliendo con esta medida de aislamiento, de distanciamiento, únicamente el 73% pensó de que sus vecinos estaban cumpliendo con esta medida. Y le preguntaban si los miembros de su familia cumplían. Y pensaban que el 18%, casi el 20%, uno de cada 5, no cumplía. Si nosotros hacemos esta encuesta básicamente así, pensándola entre nosotros, dentro de nuestra familia, ¿cumplen todos las medidas de prevención? Dentro de nuestro grupo, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, ¿vemos que cumplen estas medidas de prevención? ¿Consideramos realmente que son efectivas estas medidas de prevención? Si consideramos que son el único camino, que es ser coherente con lo que sentimos que tenemos que defender, que es la vida, con lo que sabemos que la puede hacer, que únicamente esta medida de prevención, es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, básicamente para resaltar y reflexionar en este momento donde esta cantidad de casos también se está dando en Argentina con aumento de casos, y esperamos seguir cuidando nuestro estado sanitario y evitando por sobre todo que las personas se enfermen, que se transmita la enfermedad y lamentar la pérdida de vida de algún formoseño. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular, sin olvidar de que el día domingo vamos a tener el horario de la conferencia de prensa a las 11 de la mañana, como es habitual. También queremos agradecer al doctor Aníbal Gómez, que hoy no nos pudo acompañar, el desempeño que tuvo ayer en la mesa. Y recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. En relación a los expuestos, teniendo en cuenta lo del sector gastronómico, queríamos consultar cuál es la instancia a seguir, porque para llevar aclaración, esa nota hizo nuestro medio. Ellos plantean que van a cumplir los protocolos extendiendo los días y horarios, y en este caso lo hacen por falta de diálogo con este consejo. Queremos saber si tienen pensado reunirse antes del martes o directamente cuáles son las sanciones que evalúan. Muchas gracias. Bueno, la nota precisamente la tenemos acá de su diario, es una de las notas, pero hay otras notas, ¿eh? Hay otras notas en el mismo rumbo de esta decisión, hay otras notas en otros medios gráficos, hay notas en las redes, en las cuales nos dicen con claridad que la modalidad de trabajo que adoptaron, porque esta nota es comunicada por el presidente de la Federación de Hotelería y Gastronomía, es la modalidad de trabajo que tenían antes de las restricciones por la cuarentena. Aún dice, aunque haya sanciones, etcétera, etcétera. Significa esta decisión que ha adoptado esta federación del no cumplimiento de los protocolos que oportunamente, en forma consensuada, habíamos firmado y habíamos puesto a consideración de todos, que son los protocolos que están en Internet. Ahora, yo me pregunto, pensar que vamos a poder volver a tener hoy, actividades comerciales de cualquier índole, en forma idéntica a la de antes
de la pandemia. Pero eso es inadmisible, gente. Estamos inmersos en una pandemia. No pasó. Todo lo que dijo recién el doctor Mario Romero Bruno creo que abona esto. Por lo tanto, teníamos una reunión prevista, se había postergado, pero la teníamos prevista para hoy. Ayer a la mañana se consensuó a través de una de los subsecretarios del Ministerio de Economía y adoptan esta resolución. No solamente no la compartimos, sino que creemos que esta resolución es inadmisible para este Congreso, para este Consejo, perdón. Es decir, que un sector comercial importante, por supuesto, de nuestra ciudad, nuestra provincia, que nuclea a los propietarios de hoteles y a los propietarios de bares y restaurantes, nos digan, señores, nosotros hemos decidido esto. Hemos decidido que no vamos a cumplir el protocolo que firmamos. Porque no me escucharon, no me atendieron, no sé, porque en la provincia de allá, de Buenos Aires, porque han dado ejemplo de otras provincias. No en la nota de este diario, sí en las redes sociales y en la nota a otro periódico. Pero lamentablemente, cuando dan el ejemplo de apertura comercial en otros lugares, no manifiestan en absoluto que en esos lugares hay cientos y miles de muertos como consecuencia de no adoptar ningún tipo de medidas para controlar el contagio. Porque las medidas nuestras son sanitarias, no son que ponemos tal medida en un protocolo para joderle la vida a la gente. No, lo hacemos para un control sanitario porque puede haber, sin saber, una persona que tiene COVID y que no tiene síntomas. Entonces, una de las medidas de prevenir es precisamente prevenir de que no haya grandes juntadas, como dicen los chicos, o grandes reuniones en lugares cerrados, mantener la distancia, usar el barbijo, lavarnos las manos. Es la única vacuna que tenemos y nos está yendo bien, nos está yendo bien. Y hemos avanzado en la apertura del 90 y pico % de las actividades comerciales en nuestra provincia y están trabajando sin problemas, inclusive asociados a esta misma federación. La hotelería está trabajando en casi toda la provincia, salvo algunas excepciones. La gastronomía está trabajando sin problemas. Pero también es justo decirles que precisamente en ese sector es donde hemos tenido grandes incumplimientos de los protocolos que firmamos. Incumplimientos que resaltó el mismo periodista que escribió esta nota o que hizo la pregunta recién días atrás. ¿Qué pasaba con esto de que él veía, o mejor dicho, tenían la visión el periodista, que compartimos, por supuesto, de que hubo un relajamiento en los bares o en los sectores que representa esta federación? Ese es un tema también delicado. Pero han adoptado una medida que comunica a su presidente a toda la opinión pública. Nos llama la atención, nos preocupa sobremanera querer volver la actividad comercial anterior a la pandemia, pero con cumplimiento del protocolo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que vuelva una actividad anterior a la pandemia? Que digo, yo voy a abrir y voy a hacer lo que yo quiera y voy a cerrar a la hora que yo quiera y el día que yo quiera. En la normalidad anterior yo creo que podían hacerlo. En esta nueva normalidad, no, señores. El Estado debe controlar diversos aspectos de la economía para evitar precisamente el contagio. Cuidarnos entre todos. Por lo tanto, no podemos cada uno hacer lo que queremos, por lo menos durante esta pandemia. Entonces, señores, para responder a su pregunta, ¿qué va a hacer el Consejo? Va a hacer cumplir los protocolos vigentes. Vamos a hacer cumplir los protocolos vigentes, que están precisamente establecidos para salvaguardar la salud de los 640.000 formoseños que habitamos esta bendita provincia. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Ministro González, en los últimos días se puede ver a través de las redes sociales, a través de distintos sectores políticos, incluso en ámbito político, no político, periodístico o no,
que piden que salga González, que se lo saque a González, que renuncie González. Ahora bien, si sale González y entra José Pérez, ¿qué cambiaría si las decisiones político-sanitarias las toma el gobernador? Gracias. Bueno, la verdad es que los ministros son colaboradores del gobernador de la provincia y los designa y los saca el gobernador de la provincia. Por lo tanto, esa es una decisión del gobernador de la provincia. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard, LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Al licenciado Cremis, le dije bien licenciado, ¿no? Pues lo había mencionado como doctor ahí. Usted mencionó 6 personas que tuvieron el síndrome de abstinencia y quería saber cómo fueron los tratamientos, si fueron psicológicos o también médicos. Gracias. Bueno, es cierto, el síndrome de abstinencia es una situación muy particular que ustedes saben cuando una persona que ya tiene o está en una situación de adicción ante la carencia, ¿no es cierto?, de la sustancia de la cual depende, se manifiesta en una serie de malestares. Esos malestares pueden ser físicos, como temblores, dolor de cabeza, ¿no? Es muy frecuente la persona, por ejemplo, que es adicta, dependiente, ¿no es cierto?, de la mateína, que si a la mañana no toma mate, muchos dicen me duele la cabeza. Y ese dolor de cabeza se le pasa cuando toma el primer mate. Ese es un ejemplo claro, digamos, de un síndrome de abstinencia que se manifiesta a través de un síntoma físico, en este caso un dolor. Hay otras manifestaciones del síndrome de abstinencia que son anímicos, es decir, que la persona se siente mal, se siente angustiada, se siente de alguna manera deprimida. Y entonces, en esos casos, la contención es psicológica. Ante los síntomas somáticos o físicos, generalmente, bueno, la respuesta es médica a través de algún fármaco. Pero, bueno, como el tiempo de aislamiento es generalmente breve, de unos pocos días, lo que nosotros tratamos es que más allá de ayudarla a transitar por esa situación de abstinencia, generar un vínculo de nuestros equipos, de profesionales con esa persona para motivarla a que una vez que salga de la situación del aislamiento, cuando tenga el alta, pueda continuar tratando ese problema que le está afectando y que seguramente no solamente le afecta a su salud física, a su salud psíquica, sino que seguramente estará afectando su bienestar familiar y su relación con la sociedad en general, ¿no? Estas son las consecuencias que suele traer una persona, le trae problemas en el trabajo, problemas con la familia, etc. Así que, bueno, más allá de la situación específica de la abstinencia, que es con contención psicológica generalmente, algunas veces con un apoyo farmacológico, pero sobre todo generando la motivación para que luego pueda continuar con un tratamiento para superar esa problemática, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda, teniendo en cuenta los datos de los últimos casos confirmados de coronavirus de la semana pasada, creo que los últimos días, si mal no recuerdo, y algunos de esta semana, en donde se detectan casos confirmados al día 13 de su cuarentena en los CAPS, presentando previo estudio negativo para ingresar a la provincia. ¿A qué se debe esta situación? ¿Existen contagios en los CAPS o existe una explicación sanitaria científica al respecto? Muchas gracias. Primero le vamos a pedir al doctor Romero Bruno y después al médico infectólogo también que nos dé su apreciación. Doctor. Bueno, todos sabemos, ya por las veces que hemos reiterado y por la justificación que tiene la cuarentena, de que el periodo de incubación es hasta 14 días, inclusive hay descripciones hasta 24 días, que puede aparecer y manifestarse el virus a través de algún análisis. La mitad de las veces tiene síntomas, la otra mitad no. La gran mayoría de los diagnósticos que hemos realizado nosotros
han sido sintomáticos porque hemos detectado precozmente por la cantidad de hisopados que realizamos tanto al ingreso y posteriormente en el transcurso de la cuarentena. Entonces, esta situación de que puedan aparecer el día 13 no es casualidad. Es decir, no hacemos los análisis todos los días. O sea, si tuviéramos que hacer un hisopado todos los días, y probablemente entre el día 10, 11 o 12 podía estar apareciendo. Realmente es una molestia hacer tanta cantidad de hisopados. De hecho, que ya son muchos los que realizamos. La persona le pedimos el hisopado al ingreso, antes de ingresar, otro que lo hacemos en las 48, 72 horas del ingreso. A mitad de cuarentena, cuando tenemos oportunidad, también reiteramos el día 7 u 8. Y el día 13, que sí nos da la seguridad de que pueda ir a su domicilio y encontrarse con sus seres queridos sin ningún tipo de riesgo al no portar el virus. Entonces, probablemente, decimos, el tiempo de incubación es de 14, no estamos hisopando todos los días, quizás lo tenga 2 días antes. Eso por un lado. Lo segundo es que sí, la transmisibilidad se puede dar, y fundamentalmente lo hemos visto en los contactos estrechos. Los contactos estrechos son los que comparten un distanciamiento menor a los 2 metros durante más de 15 minutos, o usan mate, comparten infusiones, tereré, y bueno, ese es el mecanismo de contagio más directo. Y esta situación realmente la hemos visto, experimentado, lamentado con lo que ocurrió en el brote que hemos tenido en el Juan Pablo II, donde justamente por falta de cuidados dentro de los grupos que se han armado, hubo este contagio. Actualmente son grupos reducidos, las personas vienen ya con bastante concientización también, si les toca a un grupo con una persona que no conoce, de que tiene que mantener el distanciamiento que está dado en la distribución de los espacios, de las camas, de la utilización del barbijo en esos espacios, no compartir infusiones, lavarse frecuentemente las manos con alcohol, y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de transmisión dentro de estos grupos que se han dado en este ingreso masivo. Doctor Vivolini. Sí, no, ya, más claro imposible. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos y todas. Gladys Torres para Radio Diamante, Radio 88.9 Amistad de Formosa y Radio Telesur Formosa con base en Pirané. Ministro González, usted es el ministro también de la Seguridad de Formosa, lo cual es una tarea, una responsabilidad impresionante. Hemos visto en este tiempo que, digamos, no hay tantos asaltos, entraderas en las casas, ni salideras bancarias como había hace un tiempo. Podemos pasear o vemos policías por todos los barrios y apostados también en cada lugar de donde hay negocios, donde también habían robos. ¿Qué ha cambiado? Digamos, hay más cantidad de agentes de la policía, hay nuevas estrategias, porque también veíamos que antes había mucha corrupción en la policía, como también nos encontrábamos con grupos de policías que estaban involucrados en robos de moto. Creo que hoy eso ha cambiado todo. Esto se debe, digamos, también a una nueva política aplicada en materia de seguridad en Formosa. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros, como gobierno de la provincia, hemos hecho mucho hincapié, el gobernador ha hecho mucho hincapié en 3 aspectos que son fundamentales: la educación, la salud y la seguridad. El estándar de seguridad que tenemos en la provincia de Formosa fue motivo de análisis por parte de la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación anterior, en un informe que fue contundente en cuanto a los altos estándares de seguridad que teníamos en la provincia. Y esto es producto de varias causas. En primer lugar, la existencia de un modelo que nos incluya a todos. El trabajar en una provincia que tiene estas posibilidades es
un trabajo integral desde la perspectiva de la seguridad. Por otro lado, también la concepción que tenemos de la seguridad. La seguridad no es un problema exclusivamente policial, como tampoco la salud es un acto estrictamente médico. Para que exista salud tienen que haber políticas públicas de saneamiento, tiene que haber políticas públicas de educación, es decir, un conjunto de acciones que confluyen y que dan como resultado una mejor salud de la población. Obviamente, el rol del sistema de salud es fundamental. En el aspecto de la seguridad también. La mejora objetiva de ámbitos de vida de las personas, la intervención del Estado en el mejoramiento barrial, indirectamente es un gran impacto en la seguridad. La mejora, por ejemplo, de la iluminación de un barrio impacta directamente en mayor grado de seguridad. Desde una situación de esas características, las transformaciones que hemos verificado en la provincia son tan evidentes que también tienen su relato en la seguridad. Pero también, para quien la seguridad lo es todo, que es para la policía de la provincia, hemos llevado adelante, el gobernador ha llevado adelante varias acciones al respecto. Por un lado, una dignificación de la labor policial a través de lo que es la estructura salarial que aprobara la legislatura provincial en el año 2009, que le dio una transparencia a los emolumentos que percibe cada efectivo de la policía de la provincia, varón y mujer. La mejora impresionante que hemos tenido en los aspectos materiales de la policía de la provincia, en cuanto a uniformes, en cuanto a armamento, en cuanto a la provisión de todos los elementos necesarios para realizar su tarea. Además de eso, la inversión que es histórica en vehículos que hemos llevado adelante en la policía de la provincia, que el gobernador ha llevado adelante en la policía de la provincia. La dignidad de la labor reconocida en todo momento el trabajo que viene realizando de la policía de la provincia, y un aspecto que no es menor. La profunda transformación de la currícula de estudio, tanto en la escuela de oficiales como en la escuela de suboficiales, que la hicimos en el año 2008, en un proceso que veníamos trabajando desde antes. Eso hace de que necesariamente, al ser miembros los de la policía de nuestra comunidad, respondan también a los mismos valores como hemos mencionado hoy en el parte. Y por eso hoy la seguridad tiene una perspectiva tan amplia que no estamos atentos a exclusivamente los aspectos de la criminalidad, que es importante atender y que por cierto no son elevados en nuestra provincia, sino la seguridad desde la perspectiva sanitaria en el rol que está cumpliendo hoy la policía de la provincia en la custodia y protección de los límites de la provincia para poder custodiar y proteger la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas. No podemos negar también en este momento de que a nivel país hubo una baja en el índice de criminalidad que está vinculado a esta situación particular que hemos tenido durante una parte del año, pero que ahora nuevamente se ve elevarse al habituarnos a esta nueva normalidad a la que estamos obligados por esta pandemia. Es decir, es un conjunto de cuestiones. Pero que lo importante de esto es que los formoseños y las formoseñas nos sintamos seguros en el lugar en el que venimos. Una anécdota. Funcionario que viene de Nación a la provincia de Formosa siempre se sorprende cuando vienen en el verano de ver cómo nuestra gente está sentada en la vereda a la noche.
y es una postal que para nosotros es tan normal y en otros lugares ya la han perdido. Es imposible hacerlo en otros lugares. Es un plus que tenemos los formoseños y las formoseñas de vivir en una provincia donde la seguridad la construimos entre todos, porque en este aspecto también es fundamental la participación comunitaria. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Leonardo Fernández Acosta, Diario El Comercial, Vía País y Radio Parque. Ministro, preguntarle, es el tercer día de corte de la Ruta 11 en la localidad de Clorinda. Los voceros de esta marcha han dicho que no han tenido contacto con el gobierno de la provincia y queríamos saber cuál es la postura de este Consejo, a su vez también del gobierno de la provincia respecto de este corte y cuáles son las acciones que se van a llevar adelante. Ayer lo escuchábamos al ministro Gómez decir que estaban considerando el caso Clorinda, un poco para la gente que está en este momento de Clorinda viendo esta transmisión. Gracias. Doctor Romero Bruno, por favor. Bueno, hablamos los días anteriores también y caracterizamos ayer justamente la ciudad de Clorinda. Sabemos el riesgo sanitario que tiene, el riesgo epidemiológico, a raíz justamente de lo que está ocurriendo en el Paraguay. Lamentablemente, la cantidad de casos que están apareciendo, tanto en la ciudad principal, que está a pocos kilómetros, como enfrente, cruzando el río, un pequeño puente inclusive, que es Nanagua. Nanagua tiene más casos que Clorinda inclusive. Nanagua tiene hasta la fecha diagnosticado 88 y eso que no hacen demasiados hisopados. Clorinda tiene hasta la fecha 66, o sea que hay un gradiente también que hace que del otro lado haya más casos que de este lado. Entonces el riesgo sanitario y epidemiológico está presente. ¿Y cuál es la conducta? Mayor riesgo, mayor cuidado. Mayor riesgo, mayores medidas de prevención. Y las medidas de prevención, otra vez, son las mismas. ¿Las cumplimos o no las cumplimos? Y en este caso, más allá de la conciencia individual, lógicamente está el comportamiento general. Y en me mostraban recientemente, en el curso de la mañana, inclusive ayer, cómo nos estamos comportando, digo, porque en esa manifestación, que puede ser totalmente atendible y es justamente lo que se está analizando, ver la manera, la seguridad para que pueda haber este tipo de movilidad que por diferentes motivos, más en este momento de la fiesta uno las requiere. Se está analizando esto, sin embargo, viene y vemos un corte donde nos están manteniendo los distanciamientos sociales, donde vemos que no usan el barbijo. Entonces, pareciera que fuera más allá de una manifestación, es decir, liberemos todo, inclusive nuestros comportamientos, que en este momento, y volvemos a reiterar, no es el momento, nunca lo fue, pero ahora estamos hablando de esta segunda ola que es peor que la primera porque encuentra justamente a la mayor parte de las personas con la guardia baja, con actitudes relajadas, y no es el momento. No es el momento en esta situación, llegando a fin de año, donde queremos que transcurra todo esto en paz, en felicidad, donde compartamos nuestras cenas con los seres queridos, no tenemos que lamentar fallecimientos. Esta es la situación que tenemos que valorar. Sin embargo, no vemos ese comportamiento en estas medidas tampoco que se están realizando. Los protocolos están analizados, están estudiados, pero necesitamos una corresponsabilidad. O sea, por un lado, sabemos que todas estas situaciones son gracias a las medidas sanitarias que se han dado desde el gobierno. Por otro lado, también reconocemos el esfuerzo de la mayor parte de los habitantes de Formosa en mantener este comportamiento saludable. Entonces necesitamos en este momento que también estas personas se den cuenta que esta manifestación, por un lado, es una exposición abierta al contagio, así como la están presentando. Entonces, avancemos, pero con responsabilidad, con prudencia, con seguridad, teniendo por sobre todo el principal valor que lo venimos manteniendo desde que comenzó esto, porque es el centro, el ser humano, la vida y la salud. Son los principios que vamos a atender como siempre ha sido las acciones desde el Consejo, por una filosofía, por un modelo de provincia que tenemos. Entonces, de acá en más están la demostración de estas personas de poder sentarse y dialogar en la búsqueda de un protocolo que sea lo más seguro y prudente en este momento que lo necesitamos todos. Siguiente pregunta, por favor.
Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Bienvenido, señor Marcelo, licenciado. Creo que hacía falta en esta mesa la presencia de un psicólogo. No, por favor. No, que se entienda bien. No, por favor. No. Por favor, que se entienda bien porque la mirada... Para que la gente entienda, la mirada del psicólogo, del licenciado, es diferente a la mirada del doctor González, del doctor Ibáñez y de los doctores científicos. Voy a lo siguiente, licenciado. Usted sabe que yo, lo voy a mirar a usted, tengo mi opinión sobre el estatus sanitario. Para mí, el estatus sanitario de Formosa, desde mi punto de vista, doctor, es un arma de doble filo. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted tendría que ayudar. Me lleva a la... Yo quiero saber si esta relajación de que hablan los medios, hablamos nosotros, ¿es confianza a las medidas o irresponsabilidad de la población? No sé si me entiende. Desde la psicología, ¿cómo lo analiza usted? ¿Como confianza o como irresponsabilidad? ¿Vio que era necesaria su presencia acá? Gracias. Bueno, muchas gracias, periodista. Es muy importante siempre tener en cuenta la salud mental como un componente importantísimo de la salud de la población, y así lo hace el gobierno de la provincia de Formosa. Y bueno, tenemos la oportunidad hoy de poder conversar sobre estos temas. Bueno, la psicología aborda el caso por caso, es decir, aborda lo particular de cada persona y sus circunstancias. Los análisis generales o globales son más del campo de la sociología, del comportamiento de los grandes grupos, ¿no? Así es que, pero bueno, si tomamos, usted se puso como ejemplo de un caso, entonces vamos a analizar su caso. ¿Por qué? Entonces ahí sí se justifica el análisis. Pero solamente a modo didáctico, es cierto de que a veces una medida sanitaria de cuidado puede generar esa ambigüedad. Hoy hablábamos al principio de que bueno, la persona que está en la situación de aislamiento seguramente comprende de que esto es una medida de cuidado, que es una medida que es para el bien de, no solamente de él y de su familia y de toda la población, pero a la vez siente malestar por estar en esa situación. Entonces, esas ambigüedades son propias de las personas, de los seres humanos, y están siempre presentes. Lo importante, como yo decía hoy, es decir, que prevalezca cuál es el fin último, ¿no es cierto?, qué es lo trascendente de la situación, ¿no? Y lo trascendente, en este caso, es el cuidado del bien mayor, que es la salud y la vida de la población. Así que más allá de, todos tenemos esas contradicciones, seguramente, como ya se dice diariamente, a nadie le gusta tener que restringir, no sé, determinada actividad o determinadas cuestiones. Eso no es algo grato y sin embargo es necesario hacerlo porque hay un bien mayor que es trascendente al malestar individual que pueda tener alguien en un determinado momento, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Ciertamente, los formoseños y las formoseñas que son buena gente persisten en ese afán de ser solidarios y cuidarse a sí mismo para cuidar a los demás. Por eso, en este bloque de Cuidarte es Cuidarnos, levantamos las distintas imágenes que presiden nuestra reunión diaria con la buena gente de Formosa que nos acompaña siempre. Ellos son Nicolás y Tatiana. Ellos viven en el barrio Venezuela y disfrutan, como muchos formoseños y formoseñas de la ciudad capital, cada uno de los del interior de la provincia, en cada uno de los paseos que tienen en sus hermosos localidades y pueblos, de salir a realizar actividad física. Ellos lo hacen generalmente en la costanera de Formosa. Y el detalle es que lo hacen acompañado del pequeño Francisco. Mírenlo ahí a Francisco en ese súper carrito y le ponen el mosquitero, obviamente, para cuidarlo, para que no le piquen los mosquitos
que son tan habituales ahí en la costanera. Así que no se olviden de llevar el repelente, a la tardecita tenemos que usarlo todos, en nuestras casas también, porque es el horario, junto con el de la madrugada, en el que el mosquito Aedes aegypti aprovecha para salir, que es el vector del dengue. Y no nos olvidemos también de paso del descacharrizado habitual y permanente en cada uno de los domicilios. Gracias Nicolás y Tatiana por compartir lo más hermoso que ustedes tienen, que es Francisco, y que por él se cuidan de una manera tan pero genial. Y en esta oportunidad vamos a exhibir un objeto. Y esto tiene su historia. Un arbolito de Navidad. Y nos dicen, no, pero un arbolito de Navidad, sí, bueno, estamos en Navidad, obviamente. Pero este arbolito de Navidad está en el Potrillo. Y es la primera vez que lo armaron en el Potrillo, allá en el departamento Ramón Lista. Y quieren compartir la alegría de tener su arbolito de Navidad comunitario con el resto de los formoseños y de las formoseñas. Este fue un trabajo colectivo, conjunto, entre miembros de la comunidad del Potrillo. Bueno, en realidad en el Potrillo hay varias comunidades, pero que todas son wichí, y además de algunos criollos que han participado. El árbol mide 4 metros, lo adornaron los niños de los diferentes barrios del Potrillo, y algunas de las personas que colaboraron en el diseño y en la construcción de este arbolito hermoso, por cierto, fueron Eliseo, Marciano, Gerardo, Francisco, Armando, Vanessa, Zacarías, Paulo, Cecilio, Analía y también Raquel. Así que muchas gracias a la comunidad del Potrillo que ha compartido su arbolito de Navidad comunitario con todos y todas. Y acá tenemos a Verónica. Verónica es del barrio Itatí del Colorado y nos contó que es artesana y realiza muñecos amigurumis. ¿Está bien pronunciado así? Amigurumis. Amigurumi es una técnica japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos mediante las técnicas del crochet o del ganchillo. Y ahí vemos las preciosas imágenes que tiene, y nos cuenta que el sábado pasado tuvieron una feria de artesanos en la Plaza San Martín del Colorado, y nos dice, quiero compartir con todos ustedes mi pesebre y el stand de presentación de mis productos elaborados con mis propias manos. Muchas gracias y saludos para todos, nos dice Verónica. En realidad, quienes tenemos que agradecer, Verónica, somos nosotros, porque, como vemos todos, te estás cuidando al ofrecer los maravillosos muñequitos amigurumi que elaborás con tus propias manos. Y, por cierto, hermoso el pesebre, ahí lo vemos a María, el niño, a San José, junto con los 3 Reyes Magos. Verdaderamente hermoso. Muchas gracias a todos y a todas por compartir una conferencia más del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Los esperamos mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.